La memoria es un perro extraño que vuelve a morder donde ya no hay carne. César Vallejo. Hay recuerdos que no gritan, no irrumpen con violencia. Se quedan. Como un huésped silencioso que habita las habitaciones más oscuras de la casa interior. La memoria no siempre se presenta como imagen nítida, sino como clima, como atmósfera, como un aire apenas perceptible que modifica la respiración sin que sepamos por qué. El tiempo no borra todo, pero enseña a mirar distinto. Lo repetimos como consuelo, como mantra, como esperanza. Pero, ¿qué significa realmente mirar distinto? ¿Y qué es lo que no se borra? La cultura nos prometió que el paso de los años sería un bálsamo, que la herida cicatrizaría sola, que el calendario tiene propiedades terapéuticas. Sin embargo, la experiencia íntima suele desmentir esa narrativa. El tiempo avanza así. Los días se acumulan, las estaciones cambian, pero algo permanece. Algo que no se disuelve. Una sombra. No siempre recordamos el origen. No siempre podemos nombrarlo. Pero sentimos su eco en decisiones que repetimos, en relaciones que se desmoronan de la misma forma, en silencios que se instalan cuando la conversación se vuelve demasiado cercana a la herida. Hay cicatrices invisibles que no recordamos haber adquirido, y sin embargo condicionan la manera en que miramos el mundo. No como una fotografía fija, sino como un filtro sutil que altera el color de cada experiencia. El olvido no es ausencia, es transformación. Lo que no se recuerda de forma explícita puede sobrevivir como gesto, como tensión corporal, como reacción automática. El cuerpo guarda lo que la conciencia no pudo integrar. Y entonces, el pasado no aparece como relato, sino como impulso, como repetición. Mirar distinto no es lo mismo que olvidar. Es reconfigurar la mirada que se posa sobre la herida. Pero para eso, primero hay que reconocer que la herida sigue ahí. Vivimos en una época que celebra la superación rápida, la resiliencia inmediata, el cierre definitivo. Se nos invita a pasar página, a no mirar atrás, a no detenernos, como si el movimiento constante fuera sinónimo de sanación. Sin embargo, el silencio interior revela otra verdad. El pasado no desaparece por decreto, no se evapora con la distancia cronológica, permanece, latente, en la sombra de nuestras elecciones. Hay memorias que no recordamos, pero que nos recuerdan a nosotros. Nos susurran desde el abismo, nos inclinan hacia ciertos caminos, nos hacen desconfiar cuando el afecto se vuelve demasiado intenso, nos impulsan a huir cuando el compromiso exige permanecer. El tiempo no borra todo. Quizás porque el tiempo no es un borrador, es un escultor. No elimina la materia, la transforma, la talla, la reconfigura. Y en ese proceso, nuestra mirada cambia. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque hemos aprendido a contemplarlo desde otro ángulo. Pero ese aprendizaje no es automático, no es lineal, no es cómodo. Implica descender. Descender a la zona donde la memoria no es una historia clara, sino una sensación difusa, donde la herida no tiene nombre, pero sí peso, donde el eco del pasado resuena en el presente sin que podamos ubicar su origen exacto. La pregunta no es si el tiempo cura, la pregunta es ¿qué hacemos con lo que permanece? Hay quienes enduracen la mirada, se vuelven cínicos, construyen una máscara firme, resistente, aparentemente invulnerable. Otros se disuelven en la nostalgia, repitiendo una y otra vez la escena interna que no lograron resolver. Entre ambos extremos existe una tercera posibilidad: mirar distinto. No negar la herida, no glorificarla, sostenerla. El tiempo, entonces, no borra el acontecimiento, no elimina la pérdida,
no deshace el daño, pero puede enseñarnos a observarlo sin quedar atrapados en su repetición. Y sin embargo, para que eso ocurra, algo debe romperse primero. La ilusión de que olvidar es sanar. Porque lo que se reprime no desaparece, se desplaza, se infiltra, se disfraza. La memoria es astuta. Si no puede hablar como recuerdo, hablará como síntoma. Si no puede expresarse como palabra, se manifestará como tensión. Si no puede ser escuchada en el silencio consciente, resonará como eco en el abismo de nuestras reacciones. Quizás la verdadera transformación no consiste en borrar el pasado, sino en modificar la relación que tenemos con él. Y esa relación comienza por aceptar que hay zonas oscuras en nuestra historia que aún nos habitan. No todo está resuelto. No todo está cerrado, no todo se ha ido. El tiempo no borra todo, pero si estamos dispuestos a mirar, puede enseñarnos algo más profundo que el olvido. Puede enseñarnos a ver sin huir. Ahí comienza el descenso. El descenso no es dramático, no tiene música épica, es silencioso. Ocurre cuando dejamos de distraernos con explicaciones superficiales y empezamos a percibir la repetición, ese patrón que se repite en distintas formas, ese vínculo que siempre termina igual, esa reacción desproporcionada ante un estímulo aparentemente menor. La repetición es una memoria sin palabras. No necesita que recordemos el evento original, le basta con activarse, como un mecanismo antiguo que se pone en marcha ante cualquier señal que se asemeje al peligro primitivo. La mente consciente construye relatos coherentes, justifica, argumenta, racionaliza, pero debajo, en capas más profundas, algo más antiguo opera. Algo que no piensa, algo que reacciona. Y así, el pasado se filtra en el presente como una sombra proyectada sobre cada experiencia nueva. El problema no es el recuerdo en sí, es la identificación absoluta con él. Cuando la herida se convierte en identidad, cuando la historia se solidifica en máscara. Nos definimos por lo que nos ocurrió, por lo que nos faltó, por lo que perdimos, y esa definición se vuelve una prisión sutil. La identidad fragmentada no siempre se percibe como fragmentación, se percibe como normalidad, como carácter, como yo soy así. Pero ¿cuántas veces ese así es simplemente la cristalización de una antigua defensa? El dolor no integrado se convierte en estructura, en postura corporal, en tono de voz, en forma de amar. El cuerpo es un archivo, no olvida. Guarda en su tejido la memoria de la amenaza, de la carencia, del abandono. Y aunque la mente declare que todo ha pasado, el cuerpo puede seguir reaccionando como si el peligro estuviera presente. Una mirada puede activar una tensión en el estómago. Un silencio puede desatar una ansiedad inexplicable. Una crítica leve puede sentirse como una condena total. No porque el presente sea devastador, sino porque el eco del pasado amplifica el sonido. Mirar distinto implica reconocer esa amplificación, percibir que la intensidad actual no siempre corresponde a la situación inmediata, sino a una acumulación antigua. Pero este reconocimiento exige humildad, exige admitir que no somos tan transparentes para nosotros mismos como creemos, que hay fuerzas subterráneas moldeando nuestras elecciones. El inconsciente no es un enemigo, es un territorio que, si no es explorado, nos gobierna desde la sombra. Y aquí el tiempo juega un papel ambiguo. Puede reforzar la repetición, haciendo que el patrón se consolide con los años, o puede abrir una grieta en la automatización, permitiendo que surja una nueva mirada. Todo depende de si usamos el paso del tiempo para escapar o para observar. La cultura actual favorece la evasión. Nos ofrece entretenimiento constante, estimulación permanente, ruido incesante. No hay espacio para el silencio prolongado. Y sin silencio, la memoria profunda no emerge. El silencio es incómodo porque revela. Revela la herida,
revela la máscara, y entonces preferimos la distracción. Pero la distracción no elimina la sombra, solo la posterga. La sombra espera, paciente, persistente. La repetición inconsciente no es un castigo moral, es un intento fallido de resolución, como si la psique buscara una y otra vez la escena original con la esperanza de reescribirla. Volvemos al mismo tipo de relación, al mismo tipo de conflicto, al mismo tipo de autoexigencia, no por falta de inteligencia, sino por una fidelidad invisible a la herida. Es una lealtad silenciosa. Mirar distinto implica traicionar esa lealtad, no en el sentido de negar el pasado, sino en el sentido de dejar de servirlo como si fuera destino. Y eso produce vértigo, porque si no soy mi herida, ¿quién soy? Si no soy mi historia repetida, ¿qué queda? Queda el vacío, el abismo. Y el abismo asusta. Preferimos una identidad dolorosa pero conocida a un vacío incierto. Preferimos la repetición a la indeterminación, porque lo familiar, aunque duela, ofrece una ilusión de control. El tiempo, sin embargo, nos enfrenta lentamente con la evidencia de que repetir no nos libera. Cada ciclo idéntico erosiona la ilusión de que esta vez será diferente. Y ahí surge una posibilidad, no de olvidar, sino de comprender. Comprender no como explicación intelectual, sino como integración, como la capacidad de sostener la memoria sin quedar absorbido por ella. El dolor inconsciente pierde fuerza cuando es visto. No desaparece, pero deja de gobernar desde la oscuridad. Mirar distinto es desplazar el centro de gravedad, pasar de la reacción automática a la observación consciente. No para controlar cada impulso, sino para reconocerlo como eco de algo anterior. El cuerpo sigue siendo archivo, pero ya no es prisión. La herida sigue siendo parte de la historia, pero ya no es el guión completo. Este proceso no es lineal. Hay retrocesos. Hay momentos en que la sombra vuelve a dominar la escena. Pero incluso ahí, algo ha cambiado. La conciencia de que estamos en una repetición. Y esa conciencia es una grieta en el determinismo interior. La mirada se vuelve más amplia, más compasiva, menos rígida. No se trata de perdonar todo, ni de justificar lo injustificable. Se trata de dejar de luchar contra el hecho de que ocurrió. El tiempo no borra el acontecimiento, pero puede suavizar la identificación. Y en esa distancia sutil entre lo que me pasó y lo que soy, se abre un espacio de libertad. Una libertad frágil, inestable, pero real. La memoria deja de ser una condena perpetua y se convierte en parte del paisaje. No domina el horizonte, no eclipsa cada experiencia nueva. Está ahí, como una montaña lejana, visible pero no invasiva. Mirar distinto es aceptar que la montaña existe, sin intentar dinamitarla ni escalarla obsesivamente cada día. Es convivir. Y en esa convivencia, el tiempo cumple su función más profunda. No la de borrar, sino la de reubicar. Reubicar el dolor en una narrativa más amplia. Reubicar la herida en una identidad más compleja. Reubicar la sombra dentro de una conciencia que ya no le teme tanto. Pero, ¿qué ocurre cuando esa posibilidad se enfrenta a la cultura contemporánea? Vivimos en una época de exposición constante. La máscara ya no es solo una defensa íntima, es una construcción pública. Curamos imágenes, filtramos emociones, editamos nuestras contradicciones. La red se convierte en escenario y el yo en producto. En ese espacio, el dolor profundo no tiene lugar, no es rentable, no es atractivo. Se disfraza de ironía, de sarcasmo, de estética melancólica, pero rara vez se sostiene en silencio. La fragmentación de la atención refuerza la fragmentación interior. Saltamos de estímulo en estímulo,
de imagen en imagen, de opinión en opinión. Y en ese salto continuo no hay tiempo, no el cronológico, sino el interior, para mirar. Mirar exige detenerse, y detenerse es casi un acto de resistencia. La cultura del rendimiento nos empuja a optimizar incluso el duelo, a convertir la superación en logro, a medir la sanación en productividad. Pero la herida no responde a métricas, no se acelera por voluntad, no se disuelve por presión social. El tiempo no borra todo, y cuanto más intentamos forzar el borrado, más profunda se vuelve la marca. La máscara digital ofrece una ilusión de cohesión. Parecemos definidos, claros, estables, pero debajo, muchas veces, la identidad sigue fragmentada, dividida entre la imagen proyectada y la experiencia íntima. Esa distancia genera tensión, y la tensión busca salida. A veces en ansiedad difusa, a veces en irritabilidad constante, a veces en una sensación de vacío que no se explica. El vacío no es ausencia de experiencias, es ausencia de integración. Mirar distinto en este contexto es casi subversivo. Implica retirar la máscara, al menos en el espacio interior, reconocer que la narrativa pública no agota la verdad privada. Implica aceptar que hay heridas que no se pueden estetizar, que hay silencios que no deben ser llenados con ruido. La negación cotidiana del dolor tiene un costo. Se paga en repetición, en desgaste, en una vida que parece avanzar, pero que internamente gira en círculo. Y sin embargo, incluso aquí, el tiempo puede enseñar. No a borrar la contradicción, sino a sostenerla, a habitar la tensión entre lo que mostramos y lo que somos, a tolerar la incomodidad de no tener una identidad perfectamente coherente. Quizá la madurez no consista en volverse invulnerable, sino en volverse más consciente de la propia sombra, no para iluminarla por completo, no para erradicarla, sino para dejar de proyectarla sobre todo lo que nos rodea. El tiempo no borra todo, pero enseña a mirar distinto. Y esa mirada distinta no es espectacular, no es heroica, es humilde, es silenciosa, es una disposición a no huir inmediatamente cuando el eco del pasado resuena en el presente. Es permitir que el recuerdo, incluso el que no se recuerda con claridad, tenga un lugar sin convertirse en tirano. En un mundo que corre, mirar es radical. En una cultura que grita, el silencio es profundo. Tal vez el verdadero aprendizaje del tiempo no sea la desaparición del dolor, sino la ampliación de la conciencia que lo contiene. Una conciencia capaz de reconocer la herida sin confundirse con ella, capaz de aceptar la sombra sin rendirse a su oscuridad, capaz de sostener el abismo sin caer inevitablemente en él. Y aún así, no hay cierre definitivo. La memoria seguirá habitando. La repetición acechará. La máscara intentará volver. El tiempo seguirá pasando. Y nosotros seguiremos mirando, a veces con claridad, a veces con confusión. Quizá la pregunta no sea si algún día todo quedará atrás. Quizás la pregunta sea si estamos dispuestos a habitar lo que permanece, sin exigirle que desaparezca. El eco no se extingue por completo, se transforma. Y en esa transformación, en ese ligero desplazamiento de la mirada, se abre un espacio frágil, casi imperceptible, donde la vida deja de ser pura repetición y se convierte en posibilidad. No una promesa grandiosa, no una redención total, solo una posibilidad. Un silencio más amplio, una sombra más reconocida, una herida que ya no define todo el paisaje. El tiempo no borra todo, pero a veces nos concede algo más difícil que el olvido: la capacidad de mirar el abismo sin apartar la vista.